Crítica, yo soy Luis Alfredo Atencio. Este es el episodio número 20. A lo largo de este fin de semana, de hecho, para ser más preciso, comenzando el viernes, se iniciaron unas protestas debido a la muerte, a la cruel y a la brutal muerte de George Floyd de manos de un policía de Minneapolis. Y esto ha generado en ciudadanos de este país, no solo de la raza negra, sino de todas las razas, una indignación y una frustración porque esto siga ocurriendo en este país. El hecho que esta persona eh, haya clamado o haya informado que no podía respirar y que este policía impoluto, eh, ni estático, no le importó y esto generó que George Floyd falleciera por causa de asfixia, según la autopsia que mandaron a hacer su familia. Ahora bien, estas protestas que han ocurrido en los Estados Unidos y en el caso de la ciudad de Atlanta, donde yo me encuentro, en muchos casos o por un momento, sobre todo durante el día, han sido protestas pacíficas, con pancartas, con bailes, con discursos a través de megáfonos, pero que ya cuando torna o cuando ya comienza a oscurecer, se han comenzado a realizar o a ejecutar actos vandálicos y criminales en contra principalmente de comercios de propiedad privada que los han saqueado y los han vandalizado con spray o rompiéndole las vidrieras y todas esas imágenes que ya estoy seguro que todos ustedes las han visto en las redes sociales. Y este es el punto en el que yo me pregunto, ¿es necesario eh, afectar o atentar contra la propiedad privada para exigir justicia por parte de las autoridades en este caso y en otros tantos otros casos que han ocurrido en este país, lamentablemente? ¿O y acaso son todos los policías racistas? Porque también han atentado contra los policías, contra los carros de policía. ¿O son todos los blancos racistas? Evidentemente no. Ni todos los policías son racistas, ni abusan de poder, ni todos los blancos son racistas, ni todos los negros son racistas, ni todos los negros son criminales, ni todos los latinos son traficantes de droga. En fin, estos estereotipos que se quieren dar y que aprovechan y que lo utilizan como discurso político y de agitación en estos momentos no son, eh, no tanto que no son necesarios, sino que no ayudan en el propósito que tiene quizás la mayoría de quienes están protestando en estos momentos. Yo estoy completamente seguro que la mayoría de los manifestantes que hay en todos los Estados Unidos no son violentos, todo lo contrario, han habido muchísimas manifestaciones que son realmente pacíficas. Yo acabo de llegar de una manifestación que había en la ciudad de Lawrenceville. Ahora aquí voy a mostrar algunas imágenes. Realmente una protesta pacífica, una protesta tranquila, cada quien expresándose y de cierto modo organizándose de quienes, por lo menos quienes estaban hablando. Una de las personas que estaba hablando en esa protesta estaba invitando a los asistentes a organizarse, a tomar acción y hablaba desde el punto de vista electoral. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en este país, para quienes no lo sepan, si hay alguien que no lo sabe, los jueces son electos por los ciudadanos, al igual que los sheriff, al igual que el fiscal general de cada estado, eh, por supuesto los congresistas y los senadores estatales y federales,
Y son estos funcionarios quienes están en todos estos niveles los encargados de velar porque se cumpla la ley y porque se imparta justicia en este país. Y yo creo que ahí ha radicado el principal problema, porque esto sigue ocurriendo en este país. No es el primer caso que sucede, lamentablemente. Y esto ha sido porque no se han tomado las medidas y las acciones necesarias para evitar que esto siga ocurriendo. Desde mi punto de vista, las medidas necesarias son desde el día uno que esto sucedió, en el primer caso que pueda existir o del que existe registro en este país, se debió tomar acción. No simplemente despedir o dar de baja al oficial que cometió el asesinato o el abuso, sino que debe ser acusado y enjuiciado y, por supuesto, de demostrarse su culpabilidad, llevado a prisión. Y ahí es donde está el detalle. Muchos fiscales y jueces, creo que, eh, no sé si es que les da temor o simplemente sienten empatía con los funcionarios, pero no han ocurrido de verdad condenas ejemplares a oficiales que hayan asesinado a otras personas, que hayan asesinado ciudadanos indefensos y sobre todo con el aspecto racial, ¿no? Ya eso creo que podría considerarse un crimen de odio y debería, y con el agravante de que es un oficial de policía. Pero esto no justifica que los manifestantes vayan a destruir la propiedad privada, vayan a saquear negocios, restaurantes, distintos locales. Y allí es cuando yo me pregunto, ¿realmente son estas personas manifestantes legítimos que realmente sienten un dolor, se ven afectados por lo que ha sucedido con este ciudadano en Minneapolis? ¿O simplemente son unos malandros, criminales, vándalos que son pagados para agitar y para causar todos estos destrozos y así generar el caos y la anarquía en este país? Es bastante curioso el video que está en las redes sociales de esta muchacha dominicana que dice ser chavista y está en este país, en Miami, eh, en las protestas y muy probablemente siendo una de las agitadoras o de las organizadoras para generar esta cantidad de destrozos, de daños y de caos en, en esa ciudad en particular. Y lo mismo está pasando en otras ciudades. Ya según hay reportes que han identificado personas que están pagando para que generen estos destrozos. Entonces allí eso demuestra una debilidad y una fragilidad de el servicio de inteligencia de este país. Porque si nos ponemos a analizar lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos, y al hacer una comparación, que muchas veces las comparaciones son más bien odiosas, pero vemos que se están tomando actitudes similares como las que se tomaron en Chile, por ejemplo, donde estos manifestantes pues se dedicaban a destruir no solamente comercios y a saquear no solamente comercios, sino también a atentar y atacar, por ejemplo, iglesias o museos o librerías o cualquier cantidad de simbologías o de lugares emblemáticos en las ciudades. Y es lo mismo que está sucediendo acá, ¿no? Ya allí está el video también de eh, cuando le eh, prendieron en fuego una iglesia que está en Washington, D.C., muy cerca de la Casa Blanca. Acá en Atlanta, eh, Museo de los Niños, si no me equivoco, que está en Atlanta, en el downtown, también les destruyeron las vidrieras
Entonces, ¿qué necesidad hay? Es simplemente, a mi juicio y a mi modo de ver, que ya la izquierda radical, ultra comunista está en este país y está infiltrando esas manifestaciones, aprovechando el descontento de ciudadanos y manifestantes legítimos para generar este caos. Y lo peor es que muchas de las personas que están manifestando, quizás por su frustración y su indignación de lo que está ocurriendo o del hecho ocurrido, algunos pudieran caer en estas provocaciones de destruir y de vandalizar la ciudad. Y es la invitación que yo le hago a los latinos que puedan estar protestando en estos momentos, no caigan en provocaciones. Si usted es un protestante o un manifestante legítimo que realmente siente la necesidad de salir a protestar para exigir que se respete la vida, para exigir que estos abusos policiales no vuelvan a ocurrir y además que estos oficiales que han estado involucrados en este caso sean condenados y enjuiciados y condenados eh, con la severidad que amerita el caso, hágalo. Usted está en todo su derecho de salir a manifestar. Pero por favor no caigan en las provocaciones de estos criminales que son pagados, que reciben un sueldo por simplemente generar el caos. Y espero que en los próximos días las autoridades informen quiénes son los grupos o las personas que están detrás de todo esto, de generar esta destrucción en las diversas ciudades. Porque yo en mi caso, cuando estaba en Venezuela protestando, eh, en ningún momento con las personas con las que yo estaba o durante las protestas en las que yo me encontraba se realizaban destrozos a propiedad privada. Y si alguien hacía el intento de, la gran mayoría los detenía y les decía, no, 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 es que el dueño de ese negocio no tiene culpa. Quizás eh, que destruyan un Target o un Starbucks o cualquier de estos locales o cadenas que son multimillonarias que están en todo el país, quizás no les vaya a afectar tanto económicamente a, digamos, a sus propietarios, pero le afecta a los empleados y a esos dueños de pequeños negocios, sí se ven duramente afectados en estos casos. Entonces creo que no se debe caer en el extremismo que también he visto en las redes sociales de promover e instigar a que solamente se compren en locales donde sus dueños sean de la raza negra. De hecho, acá en la ciudad de Atlanta, algunos usuarios en Twitter estaban haciendo hilos con la lista de restaurantes, por ejemplo, o de cafés que sus dueños son de la raza negra y entonces invitando a las personas a comprar allí y a apoyar allí. Esto creo que es caer en el mismo juego de esa persona, de ese policía que cometió ese crimen, ese crimen de odio, ¿no? Es eh, cultivar aún más la segregación entre razas. Eh, y yo personalmente uh, no estoy tan de acuerdo con la frase de Black Lives Matters. Yo estaría más como el Human Life Matters. No importa la raza, no importa el color, no importa tu sexo, no importa absolutamente nada. Mientras seas un ser vivo
Creo que debería ser más extenso. Mientras seas un ser vivo, un ser humano, la vida importa y la vida se tiene que respetar. Creo que ese es el enfoque y el punto que le tenemos que dar a todo este asunto. Esperemos que las cosas sigan mejorando, que estos hechos de violencia y estos casos de destrozos se acaben de una vez. Hoy en la ciudad de Atlanta se decretó por quinto día consecutivo un toque de queda a partir de las 9 de la noche. Esperemos que todo esto eh, pase pronto, que todo esto termine y que no se vuelva a repetir un hecho como el ocurrido en Minneapolis. Que las autoridades de verdad y los legisladores tengan el valor de legislar para evitar que esto vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Bueno, antes de irme voy a dejarle algunas imágenes de la protesta que estaba sucediendo hoy en Lawrenceville aproximadamente a las 6, 7 de la noche mientras que yo me encontraba allí. Voy a mostrarle las imágenes y ya con eso me despido. Muchísimas gracias. Por favor, no olvides en compartir, darle like y deja tu comentario. Gracias. En este momento estamos en Lawrenceville y quería preguntarte por qué estás acá protestando. Porque yo creo que tenemos que ser una comunidad unida y pelear por nuestros derechos humanos. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en algunas ciudades donde se han tornado un poco violentas las protestas, donde han habido destrozos, saqueos? ¿Qué opinión te merece todo eso que está sucediendo? Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, por ejemplo, destruyendo las cosas, los lugares, las comunidades, pero estoy de acuerdo de las protestas que estamos haciendo porque esto es un derecho que todos nosotros tenemos y tenemos el derecho de prácticamente pelear por lo que nosotros creemos. ¿Tú crees que estas protestas que se están haciendo en la mayoría de las ciudades del país vaya a tener algún efecto y que los gobernantes o los políticos vayan a tomar medidas o cuáles son las medidas que ustedes, los que están protestando, exigen para que se tomen para de aquí en adelante? Bueno, primero Dios, espero que esto se arregle porque es una pena que no, ya estamos ya en el siglo prácticamente como dicen 2020 y es una vergüenza que nosotros tenemos que estar peleando por los derechos humanos y yo espero que estas protestas ayuden a los gobernadores, a los que tienen ese prácticamente poder de ver que esta comunidad, que no solo la comunidad, pero el país necesita un cambio. ¿Crees que los ciudadanos de este país deberían tomar en cuenta todo esto que está sucediendo a la hora de votar y de saber por quién van a votar, que son los legisladores o los senadores estatales y los senadores nacionales, que son los que hacen las leyes para evitar que todas estas cosas pasen? Oh, yeah, of course. Totalmente que sí, tenemos que saber y tenemos que ir a votar, no importa si tú no crees en lo que estamos votando, tienes que ir a votar. Necesitamos que la comunidad despierte y tenemos que pelear esa batalla, tenemos que ganar. Muchas gracias. I did just like what you see so many other ones do. I watched them do it another time, and they finally got rid of him out of here, out of Atlanta. I mean, out of Lawrenceville. But to my knowledge, this guy is still policing today. I can't answer that. But if I had did what I was supposed to do back then, maybe I could have